Líquido cefalorraquídeo. Información general. Se encuentra en un volumen de 140 a 150 ml y se produce en 500 ml al día. Está ubicado en los ventrículos encefálicos y en los espacios subaracnoideos. Su función es amortiguar y proteger el encéfalo, el equilibrio osmótico, nutrir el tejido adiposo y eliminar los desechos. Los ventrículos laterales. Los límites son: en el asta frontal, en el techo, tenemos el tronco del cuerpo calloso, en la pared medial al septum pellucidum, en la pared lateral la cabeza del núcleo caudado y en la pared inferior el pico del cuerpo calloso. En la porción central tenemos en el techo el tronco del cuerpo calloso, en la pared medial al septum pellucidum, en la pared lateral el cuerpo del núcleo caudado y en la pared inferior el plexo coroideo. En el atrio, en el techo, tenemos el tronco del cuerpo calloso, en la pared medial el pilar del fornix, en la pared lateral la cola del núcleo caudado y en la pared inferior al trígono colateral. En el asta occipital, en el techo está el tapetum, en la pared medial el calcar albis, en la pared lateral el tapetum y en la pared inferior la eminencia colateral. Finalmente, en el asta temporal, en el techo está la cola del núcleo caudado, en la pared medial el plexo coroideo, en la pared lateral el tapetum y en la pared inferior la eminencia colateral. Ahora vamos con el tercer ventrículo. Sus límites son: en el borde anterior la columna del fornix, la lámina terminal y el quiasma óptico. En el borde inferior el receso infundibular, el tuber cinerum, cuerpos mamilares y el tegmento mesencefálico. En el borde posterior está el receso suprapineal, la comisura avenular y el receso pineal. Y finalmente en el techo está el foramen interventricular y el acueducto mesencefálico. El cuarto ventrículo tenemos a la fosa romboidal, que es parte de la pared anterior y que tiene el eje mayor, que tiene el surco mediano y el eje menor que une los recesos laterales. Hay un triángulo superior, que es la parte posterior del puente, y un triángulo inferior, que es parte de la médula oblongada. Mientras que el techo es la pared posterior y va a separar al cerebelo. Hay una porción superior e inferior que tienen el velo medular, el frenillo del velo, el óvex, el plexo coroideo y la membrana coroidea, y una porción lateral que tiene los recesos y aberturas laterales y la abertura mediana. Finalmente, en el recorrido del líquido cefalorraquídeo sabemos que se va a producir en los plexos coroideos de los ventrículos, pasa la mayoría del líquido cefalorraquídeo hacia los ventrículos laterales y pasa por el agujero de Monroe luego hacia el tercer ventrículo. Luego del tercer ventrículo va a pasar a través del acueducto cerebral para llegar al cuarto ventrículo. Este sale por las aperturas mediales, laterales y el canal medular, para así llegar al espacio subaracnoideo. Y de aquí va a ir a la cisterna magna y va a tomar dos direcciones. Una pequeña porción va a ir al espacio subaracnoideo espinal y la mayor porción va a ascender a la cisterna basal para que se reabsorba en las vellosidades aracnoideas. Ahora vamos a comenzar con el sistema respiratorio. Como punto principal, debemos decir que la función de este aparato es asegurar el intercambio gaseoso entre el aire atmosférico y la sangre. Esta función también va a constituir la respiración externa o la ventilación como comúnmente lo conocemos. Este aparato también va a participar en la regulación del pH sanguíneo, va a filtrar el aire que se inspira y va a originar la voz, es decir, está contribuyendo activamente en la fonación. El aire que va a llegar a los pulmones va a atravesar las vías aéreas. Pueden ser superiores o inferiores. Las vías aéreas superiores van a estar ubicadas en la cabeza y van a corresponder a la nariz, las cavidades nasales, los senos paranasales y la faringe. Por otro lado van a estar las vías aéreas inferiores y estas van a estar ubicadas en el cuello y en el tórax y van a incluir la laringe, la tráquea, los bronquios principales junto con sus ramificaciones, los bronquiolos y los alvéolos. Así también las cavidades nasales tienen receptores para el olfato y la laringe va a ser un órgano emisor de los sonidos vocales. Los pulmones a su vez van a estar rodeados por una cavidad pleural, una pleura parietal y una pleura visceral. Así también la irrigación sanguínea de cada uno de los pulmones va a tener como función especial, además de la nutrición del órgano, proveer la sangre necesaria para el intercambio gaseoso. Ahora vamos a hablar sobre el sistema urinario. El sistema urinario va a estar constituido por órganos formadores y excretores de orina. Va a comprender los riñones, que son los órganos encargados de concentrar y formar la orina a partir del ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Estos se van a ubicar en el retroperitoneo, entre la cavidad peritoneal y la pared posterior del abdomen, y también van a tener funciones de secreción endocrina. La orina que va a ser producida por cada riñón es reunida en la pelvis renal y luego es transportada por el uréter hacia la vejiga urinaria. El uréter va a ser un conducto que recorre verticalmente el retroperitoneo y la pelvis hasta atravesar la pared vesical. Ahora, la vejiga urinaria va a ser el reservorio de paredes musculares que está ubicado en la pelvis por detrás del pubis, y este va a ser el encargado de controlar la evacuación de la orina al exterior a través de la uretra. La uretra, por otro lado, es el conducto con características diferentes entre ambos sexos. Por ejemplo, la uretra femenina es más corta en comparación con la uretra masculina. Continuamos con los sistemas genitales. Estos aseguran la reproducción sexual mediante la fecundación, que se va a dar por la unión de los gametos producidos por las gónadas, tanto masculinas como femeninas. Comenzaremos hablando sobre el sistema genital masculino. Este está compuesto por órganos genitales internos y por órganos genitales externos. Dentro de los órganos genitales internos encontramos al testículo, el cual va a producir la testosterona y los espermatozoides y va a estar formado por células intersticiales del Leydig. Seguimos con lo que es el epidídimo para así poder pasar a la vía espermática, la cual está compuesta por el conducto eferente, el conducto eyaculador y la uretra.
Dentro de los órganos genitales internos también encontramos a sus glándulas anexas como la vesícula seminal, las glándulas bulboureterales y la próstata. Mientras que en los órganos genitales externos decimos que está compuesto por el pene, el escroto y las envolturas testiculares. Continuamos con el sistema genital femenino. De igual forma, este está compuesto por órganos genitales internos y órganos genitales externos. Dentro de los internos encontramos a lo que son los ovarios, los cuales están formados por células endocrinas dispersas y van a producir los ovocitos. También encontramos a las trompas uterinas o de falopio, al útero, el cual va a ser un lugar importante para la implantación del embrión, y la vagina. Mientras que dentro de los órganos genitales externos encontramos a la vulva, la cual va a estar compuesto por el vestíbulo de la vagina, los labios mayores y menores, el monte del pubis, el clítoris, las glándulas vestibulares y la uretra. Por su parte, el sistema endocrino controla las funciones corporales mediante la secreción de mediadores químicos, las hormonas, las cuales actúan estimulando e inhibiendo la actividad de otras células por su unión con un receptor específico. Dicho esto, un sistema endocrino disperso es un conjunto de células endocrinas distribuidas y una glándula endocrina va a ser un conjunto de células glandulares endocrinas agrupadas. Estos son órganos muy vascularizados y los encontramos en la región craneal, la hipófisis, la glándula pineal, en el cuello, la tiroides, la paratiroides, en el abdomen, los islotes pancreáticos del Langerhans, en el páncreas y en la región lumbar a las glándulas suprarrenales. En cuanto a las cavidades corporales, vamos a tener que estas son un espacio hueco dentro de una estructura. Tenemos, por ejemplo, la cavidad craneal, la abdominal, la pélvica, la torácica. De estas cavidades ya vamos a hablar posteriormente. En cuanto a los volúmenes que podemos encontrar en estas cavidades, pueden ser ya sea ocupados por elementos que deban ser retirados para así poder visualizar el espacio, o corresponder a la sustancia que ocupa la luz de un órgano hueco, o también ser ocupados por el líquido que rellena el espacio limitado por una membrana. Tenemos, como mencioné anteriormente, la cavidad craneal, la cual se encuentra limitada por la superficie interna de los huesos del neurocráneo y va a contener tanto el encéfalo como otras estructuras intracraneales. La torácica, en cambio, se va a encontrar ubicada encima del músculo del diafragma y se va a encontrar limitada por la columna vertebral torácica, el esternón y las costillas, que en este conjunto van a formar la caja torácica. En cuanto a la cavidad abdominal y pélvica, estas se van a encontrar comunicadas por la abertura superior de la pelvis y limitada por la línea terminal de la pelvis ósea. Finalmente encontramos las cavidades serosas, las cuales estas se van a formar dentro de esas cavidades mayores para posteriormente segmentar sus espacios internos y crear compartimentos. Como ejemplos de esto tenemos las pleurales, la pericárdica y la peritoneal. En esta imagen de aquí podemos observar que, bueno, es un corte coronal de la cavidad pleural. En estas cavidades vamos a encontrar la membrana serosa. Esta se va a originar a partir del celoma intraembrionario y va a facilitar el desplazamiento de las vísceras, formación y reabsorción del líquido seroso y la protección de los órganos a los que va a rodear. En cuanto al líquido seroso que mencioné, este va a facilitar el movimiento de las láminas sin ocasionar un tipo de fricción. Y finalmente encontramos dos porciones, que son la lámina visceral y la parietal, en donde la visceral se va a encontrar en contacto directo con la superficie de los órganos y la parietal va a revestir la pared de la cavidad. Bueno, continuando con las generalidades de los medios de diagnóstico por imagen, primero tenemos a la radiografía simple, en donde los rayos X son las radiaciones electromagnéticas sin carga eléctrica, es decir, fotones, que se producen cuando una sustancia densa es irradiada por electrones de alta energía. Como en este caso tenemos una radiografía donde se van a evidenciar la onceava costilla, el colon, lo que es el hígado, el riñón izquierdo, incluso el músculo psoas mayor, el coxal, el sacro, la articulación del fémur y el fémur, teniendo en categorías si este va a ser radiolúcido o radiopaco, teniendo radiolúcido al aire y a radiopaco, como por decir, el hueso. Después de este tenemos lo que es la mamografía. La mamografía consiste en una exploración diagnóstico de la mama y de la glándula mamaria mediante la utilización de un equipo de rayos X modificado, es decir, el mamógrafo, como podemos ver en la imagen. También tenemos lo que es la tomografía computarizada, donde es un procedimiento con imágenes que usa equipo especial de rayos X para crear imágenes mucho más detalladas o exploraciones de regiones del cuerpo internas. Como podemos ver, este va a ser hipodenso o hiperintenso y vamos a ver con mayor claridad. También tenemos la resonancia magnética, que es un método tomográfico que produce representaciones visuales de secciones del cuerpo cuyas principales características son su capacidad multiplanar, su elevado contraste y la diferenciación de los tejidos blandos, como podemos ver en la imagen. Aquí igual vamos a tener a los tejidos que se ven hiperintensos como los más luminosos y hipotensos a los más oscuros. Y finalmente tenemos la ecografía o ultrasonografía, que es un procedimiento diagnóstico no invasivo empleado para visualizar estructuras de tejido blando.